Amigos televidentes, ¿qué tal? Debemos contar su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. En estos momentos vamos a lectura de las Sagradas Escrituras y de se encuentra en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Damos lectura a la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído que ni han subido en su corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús por tu amor, bondad y misericordia. Gracias por esta tu santa y divina palabra. Permite que podamos entenderla, la fiel audiencia, nuestro gobierno, nuestras naciones, Israel, los judíos, la iglesia, los ministros, todo ser humano, Señor, en nuestra juventud, que entendamos tu palabra. En el nombre glorioso de tu santo Hijo te lo pedimos. Amén, amén y amén. Luego usted con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Para mí un placer y un privilegio presentar a nuestra panelista. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, el tema central que tenemos hoy, la gran diferencia entre el hombre espiritual y el hombre natural. La gran diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. De acuerdo aquí a lo que dice Pablo en Corintios, está basado en 1 Corintios capítulo 2. Óiganme bien, 1 Corintios capítulo 2. El tema central, vuelvo y repito, la gran diferencia entre el hombre natural y el espiritual. Varón, ¿qué entendemos de acuerdo a Pablo y el hombre natural, el hombre espiritual que presenta aquí? Amén. Hay dos clases o diferencias entre el hombre espiritual y el hombre natural. Primero dice que el natural, todo es locura, no puede percibir ni recibir, ni aún entender las cosas del cielo, lo celestial, lo divino de Dios. Ahora el espiritual dice que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Sí. O sea, de nadie quiere decir que en la transparencia, en la vivencia, en el poder, en la guianza del poder del Espíritu Santo, es que está en la presencia, es en la voluntad, es en la claridad, es algo divino, algo precioso, algo transparente delante de Dios. Por eso no es juzgado. Hay un dicho que dice afuera, el que no teme, el que no debe, nada teme. ¿Por qué? Porque está en la transparencia, está en la claridad, está en la verdad. Ahora el hombre natural no puede entender porque esto no es en la propia sabiduría humana, como dice al principio Pablo en este capítulo 2, que él no ha venido a traer mensaje, predicación a los hombres de mensajes de lo que él entendía, de lo que él podía percibir o poder entender en su corazón. No, era dirigido por el poder del Espíritu Santo para que las personas que estaban escuchando este momento de predicación de Pablo podían entender y podían recibir ese cambio, esa transformación en su corazón. Ahora el natural dirá: ¿qué está hablando Pablo? ¿Qué estará diciendo Pablo? Esto no lo creemos nosotros. ¿Por qué? Porque no lo pueden percibir, porque esto es del Espíritu. Y lo que hablaba Pablo era lo espiritual.
Pero el hombre natural no puede percibir porque hay que discernirlo en el Espíritu de Dios, pastor. Amén, sí, tiene mucha razón, varón. Sí, es importante entender aquí esto sobre el hombre natural. ¿Qué es un hombre natural? No es que es un hombre cualquiera, no. Es un hombre que vive conforme al mundo, a su sabiduría, a la inteligencia. El hombre natural, ¿me entiende? Ahí un gobierno, un presidente, un doctor, un ingeniero, una persona inocente, una persona ignorante. Es un hombre natural, pero se deja llevar por las cosas naturales, o sea, del mundo. Vive conforme al mundo. Y como Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Corintios, si había una iglesia que era natural, una iglesia pecaminosa, carnal, chuletera, canto de can, era la iglesia de Corintios. Pero por otro lado, tenía allí los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Oye? Se manifestaba el Espíritu Santo en esa iglesia. Pero el problema era que había, ¿me entiendes?, carnalidad. Había toda clase de pecado. Y no podían entender. Es tan así que los padres vivían con los hijos y los hijos con los padres. Si usted va al capítulo 5 de esa misma carta de Corintios, va a ver. Un joven estaba viviendo con su madrastra, como marido y mujer. ¿Entiendes? Y mujeres rameras que se convertían, dominaban a los hombres. No se sometían al matrimonio, la ley del matrimonio, que dice que la mujer tiene que estar sujeta al matrimonio. El hombre entonces maltrataba. Por eso Pablo dice a esta iglesia, ¿me entiendes? No permito que la mujer enseñe a los hombres. Pero no está hablando acerca de que la mujer no tiene ministerio, la mujer tiene ministerio. Pero el problema era que eran tan naturales, eran tan pecaminosas la gente, ¿entiendes? Que no podían entender las cosas espirituales, las cosas de Dios. Cuando Dios ponía un ministerio, lo que tenía que seguir. ¿Usted ve? Entonces el hombre natural no podía entender las cosas espirituales, por eso buscaban la ciencia. Daniel lo dice ahí en capítulo 12, verso 4. ¿Entiendes? Dice claramente que la ciencia se iba a aumentar y que el hombre iba a buscar, el hombre natural iba a vivir conforme al pecado. Decía, el que es pecaminoso sigue en el camino de pecaminoso, el que es espiritual sigue en la vida espiritual. ¿Entiendes? Daniel dice esas cosas en los últimos días y ahí es el momento donde Pablo está enseñando de lo que es un hombre natural. Pero ¿qué es un hombre espiritual? Un hombre espiritual es el que anda y vive por el Espíritu. Por eso que no es juzgado de nadie, porque él vive lo que dice el Señor. Eso es lo que dice Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Usted ve? Lo que dice Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Sé santo porque yo soy santo. ¿Usted ve? Ese es el hombre espiritual. No es juzgado de nadie. El hombre espiritual vive conforme a Dios. Lo que dice el Señor es ahí en San Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mi mandamiento y yo rogaré al Padre para que le dé el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver ni conoce. ¿Usted ve? El Espíritu Santo. Entonces el hombre espiritual vive conforme al Espíritu, juzga conforme al Espíritu, no habla por hablar, habla lo que Dios le dice. ¿Usted ve? De la abundancia del corazón, habla la boca. Si tu corazón está lleno del Espíritu, de eso va a hablar. Entonces el hombre natural es todo lo contrario. El hombre natural habla de lo que hay en su corazón. ¿Y qué hay? Carnalidad, mundanalidad, avaricia, maldad, mentira, de eso habla. ¿Usted ve? Entonces la gran diferencia es que uno se somete a la voluntad de Dios y otro a la carnalidad. ¿Y cómo usted dice esa cosa? Mire, vamos a verlo ahí en Santiago 4, ¿usted cree que es así? Dice la Biblia que muchos piden y no reciben porque no saben pedir. Vamos a leer a Santiago 4, del 1 al 4, para que nos demos cuenta que ese es el hombre natural. Y dice, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras? Es el hombre natural. ¿Por qué? Porque anda conforme al mundo, son enemigos de Dios. Mire, vamos a verlo ahí, ¿usted cree que es así? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Debe? ¿Ese es el hombre qué? Natural. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos? Es de los mismos miembros, el hombre natural.
Y vuelve y dice allí, entiende que es muy importante, que el hombre no entiende las cosas espirituales. ¿Se da cuenta? Entonces el hombre espiritual tiene la mente de Cristo. Ahí está. ¿Qué tiene el hombre natural? El hombre espiritual, la mente de Cristo. ¿Quién le instruyó? ¿Quién le enseñó? Entonces, nosotros tenemos ahí la mente de Cristo. Ese es el hombre ¿qué? Espiritual. ¿Cuál es la diferencia entonces? El hombre espiritual anda por el espíritu. El hombre natural anda ¿por qué? Por la carne. Por el deseo de la carne. Aleluya, gracias a Dios por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir con este mensaje, con la palabra de Dios, con este capítulo 2 de 1 Corintios? Nos habla entonces que si somos espirituales, somos guiados por el poder del Espíritu Santo, hay poder, hay autoridad para poder discernir todo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Pero muchas veces usamos el poder de Dios para destruir, para matar, para ofender a otras personas. Y el Espíritu de Dios es poder y autoridad para poder reprender todo lo que es del enemigo, todo lo que es de las tinieblas, de la oscuridad. De eso nos ha dado poder Dios. Capítulo 10 de Mateo, versículo 1 dice que Dios nos ha dado poder y autoridad. ¿Para qué? Para echar demonios, para reprender toda clase de enfermedad y toda dolencia. Pero no tenemos ese poder porque no somos guiados por el poder del Espíritu Santo. Así que para diferenciar entre natural y lo espiritual, es tan simple y sencillo, es venir inclinado a arrepentirse, humillarse delante de Dios, para poder tener ese sello de Dios y dirigir siempre y estar en la luz de Dios, en los caminos de Dios y estar en la verdad, de la cual no hay espacio en nuestro corazón, nuestro pensamiento para algo que venga a destruirnos o desviarnos de la verdad de Dios a través de Cristo Jesús. El espiritual nos ha dado poder Dios. Que el poder no lo usemos nosotros para destruir o para ofender a otras personas, no. Al contrario, es para reprender todo lo que viene del mismo Satanás, para poder vencer. Recuerda que lo espiritual es algo que hay una comunión con Dios, pero ahora cuando estamos en lo natural, en el corazón natural, en la mente natural, no podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no existe. Y esa es una de las expresiones que tiene el hombre natural. ¿Dónde está Dios? Que me enseñe en Dios, o que vea yo el poder de Dios si puede hacer esto. Dios lo puede hacer. Dios es Dios, Dios de poder, de gloria. Pero el hombre natural dice esto. Aún también, ¿cómo podemos entender el hombre natural? Cuando no estamos dirigidos por el Espíritu Santo, cuando recibimos mensaje de Dios, cuando hay palabra de Dios, lo primero que decimos en un mensaje, esto es porque me quiere ofender a mí, esto porque quieren decirme esto, quizás no les gusta como yo estoy, por eso ya no quiero asistir a la congregación. Ese es el hombre natural, porque el hombre espiritual discierne todo lo que es de Dios, y lo que es de Dios lo recibe y lo atesora, y lo que no es de Dios lo desecha. Pero el hombre natural lo que hace es correr, es huir, es decir que esta palabra es muy fuerte. Aún tenemos el ejemplo cuando Pedro le dijo a nuestro Señor Jesucristo que la palabra era muy fuerte. Y nuestro Señor Jesucristo no vino con darle la palmada o regresarlo y decir, no te vayas Pedro, no, te quieres ir tú también. Y Pedro en el Espíritu, recuerden, no fue en la carne, en el Espíritu dijo, ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ahí vemos nosotros un hombre espiritual y no natural, pastor. Amén, querido, ¿verdad que sí? Recuerde que hay dos clases de carnalidad en este contexto que está hablando el varón. ¿Entiendes? Por eso que el hombre natural, ¿entiendes? Tenemos que identificarlo como él decía. Para que vean que un hombre carnal, pero que va a ser salvo, porque se arrepienta, porque como hizo Pedro ahí. Pedro pidió perdón. Miremos el capítulo 3 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 3. Vamos a ir del 1 al 5 para que veamos. Un hombre carnal, pero salvo. No es un hombre perverso. No, miremos ahí el hombre natural, pero en el contexto carnal. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Estos son niños en Cristo, ¿te ves?
no son carnales en el sentido de pecar, de adulterar, mentir, matar, no, diciendo, no, yo soy de Pablo, que serían hombres, porque eran niños, no habían madurado, en su crecimiento. Cuando usted coge un fruto, coge un aguacate o un mango, ¿me entiende? Si no ha madurado, ¿me entiende? Usted lo va a ver verde todavía. Son niños, no han muerto a la carne. Se le llama entonces carnal, usted ve. Dice que no puede ni siquiera escribirle como espiritual ni hablarle como gente santa, porque no lo iban a entender, eran niños. Ahora miremos el hombre carnal que ha madurado, que ha crecido, pero es un chuletero. Vámonos ahí a Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 21. ¿Ve? Ese es el hombre de la naturaleza que va a ser condenado. Pablo mismo dice ahí que no van a ser salvos, porque son chuleteros, son cante, son carnales, pero es diferente a los niños. Estos ya son adultos. Miremos ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Ve usted la diferencia grandota ahí? El que no es niño, que ha madurado, es un chuletero. Ese no va a ser salvo. Ese anda en la carne. El que es un niño, ¿te ve? Es un niño, está en la iglesia, pero no ha madurado todavía. Por eso Pablo ni siquiera puede hablar de cosas espirituales. Eso pasaba en la iglesia de Corintio. La iglesia de Corinto es una iglesia chuletera, carne, terrible. Pero el hombre anda en el Espíritu. El que es de Dios, anda en el Espíritu. Ese es el hombre espiritual. El carnal, el hombre natural, es enemigo de Dios. Ya leímos en Santiago 4. Es enemigo de Dios, anda conforme al mundo. Quiero que aprendan eso, hermanos. Porque hay muchos niños en la iglesia. Y dice la Biblia, ay, porque vienen los escándalos, no podemos ser tropiezo para ellos. A esto le dice Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo que no sea tentado y caiga en el mismo error. ¿Ustedes la diferencia de un niño? De una persona que tiene muchos años en iglesia, pero es un niño todavía no madurado. Pero está el hombre natural, que es enemigo de Dios, que conforme al mundo anda. Entonces tenemos que entender estas cosas, hermanos. No seamos tropiezos. Amemos a nuestros hermanos, levantémoslos, ya que somos espirituales. Como hombre espiritual, juzgamos todas las cosas, pero no somos juzgados de nadie. Sí, en el versículo 4, en este capítulo 2 de 1 Corintios dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Si venimos con palabras humanas, no podemos ver nosotros el cambio y la transformación de aquel que necesita o que quiere cambiar, quiere transformar su vida en la mano de Dios, porque las palabras humanas no hacen efecto, las palabras humanas no tienen poder, solamente tiene conocimiento. Ahora aquí dice en el versículo 4, que si con la sabiduría de los hombres, sino con el poder de Dios, a través y por medio del poder del Espíritu Santo. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Guiado y andar en el Espíritu Santo, podemos ver nosotros no solamente el cambio, la transformación de una vida, sino que cómo reciben a Dios, cómo pueden creer a Dios, cómo pueden tener esa esperanza en Cristo Jesús, de que vive por los siglos de los siglos, y que Él puede cambiar, y que Él puede transformar por el poder de Dios, por la guianza del Espíritu Santo, y sobre todo lo espiritual. Mente, corazón, alma, espíritu delante de Dios, espiritual, podemos entender todo lo que dice Dios, porque muchas veces, muchas personas, aun que han creído y han recibido a nuestro Señor Jesucristo, les ofende la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que no pueden entenderlo,
pero dice Dios que tenemos que escudriñar la palabra. Podemos nosotros leer la palabra de Dios en el Espíritu Santo, no por el entendimiento humano, porque va a ser fuerte, no vamos a comprender, no vamos a atesorar, y aún vamos a decir, ¿quién puede vivir en la voluntad de Dios? Nadie, porque esto es muy fuerte. Nadie se puede ser santo en esta tierra. Sí, con la guianza, el poder del Espíritu Santo se puede, con todo, porque dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pato. Qué lindo, ¿eh? Ve usted, hermano, para los que entraron tarde, el tema que estamos desarrollando es la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es el hombre corriente que vive conforme al mundo, vive conforme a lo que hace el mundo. Ahí en 1 Juan, vamos a leerlo, que es muy importante, que al hombre que es espiritual, el Señor le dice estas cosas. Al hombre que es, entiende, carnal o natural, mire cómo le dice el Señor, no puede amar al mundo. 1 Juan capítulo 2, versículos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le dice a los dos, el hombre espiritual le dice, no ame al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque hay tres cosas en el mundo que no proceden de Dios: deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces se lo dice a quién: al hombre natural, que es el que vive esa cosa. Por eso es que son enemigos de Dios, lo que dice Santiago 4:4. O alma adúltera, no saber que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituyen enemigos de Dios, porque esas son las cosas del mundo. Ese es el hombre natural. Ese hombre se va a perecer, ya leímos ahí en Colosenses. Ese hombre va a morir, porque está viviendo conforme a la carne. No quiero, hermanos y pastores, no condenen, pero hay que poner la diferencia. Usted no puede juzgar, ¿entiende?, a una persona que es natural con la espiritual. La espiritual no es enemigo de Dios, la natural es enemigo de Dios, así que no juzgue, no sea ligero en poner la mano, no sea ligero en condenar. ¿Usted me está entendiendo? Hay dos citas que vamos a leer para que vea, para que no juzgue. Leamos lo que dice ahí en 1 Timoteo capítulo 5, verso 22, que dice, no sea ligero en poner las manos, no juzgue. No esté ahí poniendo y dando ministerio a gente que no tiene ministerio, pero a la misma vez no condene a la gente que sí tiene ministerio. El hombre espiritual. O sea que es muy importante. Primeramente leamos lo que dice ahí, 1 Timoteo 5, 22, porque es muy importante entender estas cosas para comprender lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Leamos esta cita. No impongáis con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. No sea ligero en poner la mano. Ten cuidado. No participe en pecados ajenos. No condene a nadie. No estamos llamados a condenar a nadie. ¿Tú ves? Pero ¿qué dice entonces para el hombre espiritual? En el hombre espiritual leamos a 1 Corintios capítulo 6, del verso 12 al 20. 1 Corintios capítulo 6, del 12 al 20. Ahí tenemos el hombre espiritual. Es el hombre de Dios. Todo le es lícito, pero no todo le conviene. Mire cómo dice ahí. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí ves? Entonces el hombre espiritual es templo del Espíritu Santo. No todo el mundo es templo del Espíritu Santo. No todo aquel que va en la iglesia, no todo aquel que se dice cristiano, o predicador, o cantante, no. Es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Es aquel que vive conforme a Dios. Es aquel que no se deja dominar por los deseos. Usted me dice, todo me es lícito,
mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar. Pablo está diciendo ahí, yo soy un hombre espiritual, dice Pablo. Yo no me dejo dominar de los deseos de la carne. Yo vivo conforme al Espíritu. Somos templos del Espíritu Santo. ¿Es usted templo del Espíritu Santo? Sea mujer o sea hombre, es templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo es el templo? Si yo vivo y ando por el Espíritu. Si el Espíritu habla a mí, mira lo que dice ahí, mire Romanos 8:16, mira cómo dice ahí, Romanos 8:16. ¿Usted ve? Si yo soy templo del Espíritu, el Espíritu tiene que hablarme a mí, el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz del Espíritu Santo? Mire cómo dice ahí. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De que somos qué? Hijos de Dios. Si soy hijo de Dios, entonces yo ando ¿qué? El Espíritu. En el Espíritu. Le damos ahí Romanos 8:1. Ah, pues usted cree que es así. Romanos 8:1, mire cómo dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Usted ve? ¿Ando conforme al Espíritu? ¿O ando conforme a la carne? Aleluya. ¿Está entendiendo, hermano, lo que es andar en el Espíritu? El Espíritu me habla a mi espíritu y me dice lo que yo tengo que hacer, me conduce. Esto no te conviene, esto no lo hagas. Ahora, mira ahí está en San Juan capítulo 4, dice que Dios está buscando que adoradores verdaderos, que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿Usted ve? Y Dios quiere gente espiritual, no todo el mundo ahí que venga a alabar a Dios y a cantar y a tocar y a predicar, está alabando a Dios. No, hermano, si usted no lo hace en el espíritu, Dios no recibe, Dios no se come todo lo que le dan. Si hay algo exigente, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Yo estoy buscando gente adoradores, calla, gente santa, gente que ande por el espíritu. Vive usted en el espíritu, anda en el espíritu. Vive usted la palabra de Dios, vive usted lo que predica. ¿Quién se mueve en usted? ¿La emoción o el Espíritu Santo? Porque eso es lo que hay mucha emoción hoy en día. Mucha gente brincando y cuantas cosas, y hablando lengua y todas esas cosas. Pero no lo hacen en el Espíritu de Dios. Lo hacen en la carne. En el espíritu humano, usted ve el hombre natural. No lo hacen en el Espíritu Santo. Saracaya, Takaya, no kuni, como kunia, mano kuma, mala la makua, Takakalinia la vaya, la kuna vaya, la cana vaya, toda. Si no habla por el Espíritu, no está hablando mi palabra. Mi palabra guardará y la vive aquel que habla en el Espíritu. Santo Dios, aleluya. Saraya, mató. A su nombre, gloria. El hombre natural. El hombre natural no puede percibir esa palabra, percibir, no puede recibir lo que Dios puede hacer en la vida del hombre. Ahora el espiritual lo recibe con gozo, lo recibe con alegría, lo recibe teniendo esa esperanza, teniendo esa fe que Cristo Jesús lo puede todo. ¿Por qué? Porque nos ha sellado con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la esencia de Dios, es el mismo Dios en el Espíritu para poder nosotros y que podamos nosotros tener ese gozo para siempre, tener esa paz en nuestro corazón y saber que estar confiados, saber que lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, saber que los planes y los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas son perfectas. Así que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo para que podamos nosotros recibir esta bendición cada día, de recibir la benevolencia de Dios, de la esperanza, de la misericordia, la gracia de Dios en nuestras vidas y que podamos seguir luchando contra todo lo que es del enemigo y poder vencer, tener la victoria en Cristo Jesús. Cristo Jesús en el capítulo 8, versículo 33 en adelante dice que ¿quién puede separar del amor de Cristo? Nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni nada puede, ni los ángeles. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos amó y nos ha dejado esta lección y esta esperanza, que Él venció toda potestad de tiniebla y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Él vive para siempre, por los siglos de los siglos y vendrá por segunda vez. Esta es la esperanza que Dios nos dio. Esto es lo que el hombre espiritual puede entender y puede recibir y puede estar en el gozo del Señor. Pero muchas veces estamos en esa tristeza, en el dolor, estamos en angustia porque volvemos al hombre, al corazón, a los pensamientos naturales del hombre. Pero Dios dice que tengamos la mente de Cristo, de su Hijo amado Jesucristo, que podemos vencer y que nos lleven o tengamos dificultades, llegamos a la victoria en Cristo Jesús por medio del poder del Espíritu Santo. Pastor. Amén. ¿Usted ve? Queridos hermanos, recuerden la diferencia entre el hombre natural y el espiritual. El espiritual anda por el Espíritu
juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie porque tiene la mente de Cristo. El natural anda conforme al mundo, a los deseos de la carne, es enemigo de Dios porque practica toda la mundanalidad. Esa es la gran diferencia, vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo. Gracias por esta, Señor, tu palabra. Mira ahora el mensaje, el mensajero, úsalo como siempre lo hace. Dirige tu Santo Espíritu y permite que cada persona pueda entender la diferencia grande en ser carnal y ser espiritual. Favor que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros en el mensaje de la palabra de Dios, el siervo del Señor, Jorge Ramón. Amén, gloria a Dios. En la bendición de Dios en el mensaje que hemos dado lectura, este capítulo 2 de 1 Corintios, hay una diferencia. No sé si se dio cuenta o escuchó de la palabra de Dios, la diferencia entre el hombre natural y el espiritual. Ahora cuando vemos que estamos en el Espíritu, podemos tener algo maravilloso que Dios nos ha dejado. Vamos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 9 y 10. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos 9 y 10. Pero todo el capítulo 8 de Nehemías, si sigue leyendo en su casa, verá que lo que Dios nos quiere decir a través de su ley, a través de su palabra, a través de los mandamientos, cómo podemos recibir. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 9 y 10, dice la palabra de Dios. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni oréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. Con el tema, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor nos sostiene, no en alegría, no en felicidad, nos sostiene alabando y glorificando el nombre de Dios. Pero muchas veces como servidores de Dios estamos tristes, estamos en situaciones, en dificultades fuertes en nuestra vida, y esto va a ser un obstáculo para que nosotros dejemos de adorar a Dios. Entonces el gozo de Dios, ¿dónde está el gozo del Señor? Si servimos un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que está vivo, ¿cómo puede haber tristeza en nuestro corazón? ¿Cómo puede haber angustia? Cuando Dios dice su palabra que todo lo puede, que no hay nada imposible para Él, que Él puede transformar y cambiar en un instante la vida del ser humano. Es el poder de Dios. Aquí vemos nosotros en Nehemías, en el capítulo 8, versículo 9 en adelante, pero el capítulo 8, todo leyéndolo en su casa, verá que lo que Dios ha hecho, porque trae a Esdras y dice: les voy a leer al pueblo que Dios escogió, les voy a leer la ley de Dios que le dio a Moisés. Pero cuando entendían, lo que entró en ellos, en su corazón, en su pensamiento, fue tristeza. Cuando Dios decía que traía gozo, después de la cautividad les traía gozo, les traía la esperanza, les traía paz en sus corazones. Y muchas veces como servidores de Dios, y muchas congregaciones, muchos servidores de Dios como ministros, se encuentran en tristeza, en dolor, se encuentran en huir de las cosas de Dios, se encuentran en dejar los caminos de Dios. Cuando Dios dice que no entre tristeza en nuestro corazón, sino que haya el gozo de Dios, que es nuestra fuerza, nuestro poder que Dios nos da a nosotros. Debemos estar en el gozo de Dios. Pero para entender todo esto debemos andar en el Espíritu, no en la carne, no en lo natural, porque en lo natural nos trae tristeza, dolor, nos trae quizá alguna carga. Decimos, al servicio de Dios es una carga, al servicio de Dios no puedo estar, al servicio de Dios en los caminos de Dios es muy fuerte, porque la palabra yo no puedo cambiar. No, es que no es el ser humano que va a cambiar por sí mismo, sino es el poder de Dios, a través del Espíritu Santo, que puede cambiar Dios la vida del ser humano. Así que las excusas, muy baratas delante de Dios, tenemos que tener ese gozo. Ahora, para entender el gozo, ¿qué es el gozo? No es una alegría, no es una felicidad. El gozo de Dios es nuestra fuerza. Es el que nos dice a nosotros que en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones, en medio de las enfermedades, en medio de la tristeza, de los dolor, angustia, podemos tener el gozo del Señor. Y el gozo del Señor es nuestra fuerza.
espiritual en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, el andar firme, el estar seguro que a donde vamos estamos caminando al soberano, al eterno, al que vive, que reina para siempre por los siglos de los siglos, y viene nuestra alabanza, nuestro ser, viene ese cántico para Dios, porque hay gozo en nuestro corazón por medio del poder del Espíritu Santo. Recuerde, lo espiritual es algo esencial en nuestra vida. Como servidores de Dios, debemos siempre tener esos pensamientos de Cristo, tener esa mente de Cristo, tener esa mente espiritual, no tener esa mente de carnalidad o no tener una mente de un hombre natural. ¿Por qué? Porque vamos a dejar que la tristeza, el dolor sea el obstáculo para poder nosotros comunicarnos con Dios, para tener la comunión con Dios. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. En todo tiempo es nuestra fortaleza, porque aquí vemos nosotros, Dios usa a Esdras y le dice, lee la ley que yo le daba a Moisés. ¿Y qué fue lo que entró en el corazón del pueblo cuando escuchaba la palabra de Dios? Entró tristeza. Pero le dice Dios, ¿por qué entra tristeza cuando yo los saco de la cautividad, los saco de la esclavitud, los saco del trabajo duro que tenían ustedes, sino los llevo a un lugar donde fluye leche y miel, donde yo los voy a proteger, los voy a cuidar, los voy a dirigir? Y así dice Dios en estos tiempos, a todo aquel que está congregado, a todo aquel que está pasando una situación, pero que le sirve a Dios. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios en este momento? Es que sigamos adelante, que confiando en Cristo Jesús, que pongamos siempre nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es el vencedor, Él es el que tiene la victoria, Él es el que tiene la salida, Él es el que nos dice a nosotros que nos acerquemos a Él, porque Él nos da el descanso a nuestro cuerpo físico, a nuestra mente, sobre todo a nuestro corazón, porque dice, les daré descanso a vuestra alma, dice nuestro Señor Jesucristo, que vengamos a Él, todos los que están cansados y cargados, no solo dice los que me sirven o los que creen en mí, no, todos los que están cansados y cargados que vengan a mí, yo les haré descansar y les daré descanso a vuestra alma y corazón, donde sufre, donde hay pensamiento malo, donde dice la palabra de Dios que en la abundancia del corazón habla la boca. Ahí es que nosotros nos dice aquí, el gozo del Señor es nuestra fuerza, cada momento, cada situación, cada dificultad que se presenta en nuestras vidas, es el gozo que tenemos que tener. Ahora, el gozo, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a la paz. Y la paz dice que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento. No dice que nos lo coloca en una caja, no dice que lo guarda en un lugar, no, lo guarda en Cristo Jesús, el que tiene poder y autoridad, el que ha vencido la muerte, el que vive por los siglos de los siglos. Ahí guarda nuestro pensamiento y corazón Dios. Alabado sea su nombre. Vemos cómo Dios nos ama, cómo Dios nos habla a través de su palabra, pero cómo debemos ser dirigidos, cómo podemos estar para poder recibir la palabra de Dios en el Espíritu Santo. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Ahora, cuando hablamos de gozo, hablamos de fortaleza, hablamos de fuerza en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, para poder vencer toda tentación, para poder seguir en los caminos de Dios, en la luz, en la verdad de Cristo Jesús. Este es el gozo de Dios. También el gozo de Dios nos enseña que es lo profundo, constante, que produce por el Espíritu Santo, que no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Aleluya. Este es el gozo de Dios. Amén. Yo no puedo vivir con gozo de Dios cuando yo estoy viviendo de la circunstancia que me está pasando. Porque ¿qué hace esto? Va a ser un obstáculo, me va a traer tristeza, me va a traer dolor, me va a traer preocupación, enfermedad física, mental o espiritual, me va a traer las circunstancias. Pero cuando yo estoy con la comunión con Dios, puedo recibir el gozo del Señor, puedo recibir esa paz de Dios, y el sello de Dios es la paz de Dios en nuestro corazón. En el capítulo Filipenses, capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, regocijaos en el Señor. Y dice, otra vez regocijaos en el Señor. Que todo lo que veamos nosotros que hay preocupación, no podemos estar enfocados en Él, sino tenemos que recibir el gozo y tenemos que regocijarnos en Cristo Jesús cada momento, porque los problemas siempre va a haber, las situaciones, las preocupaciones, dificultades siempre se van a presentar, pero cuando tenemos el gozo del Señor podemos llegar a la victoria de Dios, a través por medio de Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Así que las circunstancias no sean un obstáculo para el servicio de Dios, para que recibas el gozo de Dios, la paz de Dios. Que los obstáculos no sean algo que te detenga para no seguir buscando de Dios, de no seguir sirviéndole a Dios. No, debes de tener el gozo de Dios, porque el gozo de Dios no es alegría, no es felicidad, sino que es poder de Dios a través del poder del Espíritu Santo.
es fuerza, fortaleza a nuestro pensamiento, a nuestro corazón y aún a nuestro cuerpo físico para poder nosotros humillarnos y reconocer y buscar siempre la presencia de Dios porque tenemos el gozo del Señor. ¿Qué es el gozo del Señor? Un cántico, alabanza, adoración, es exaltar el nombre de Dios, era hablar de la grandeza de Dios, es hablar de las maravillas de Dios. ¿Qué es el gozo del Señor? Es decir que Dios vive por los siglos de los siglos y que Él vendrá por segunda vez a traer a su iglesia, a recoger a su iglesia. ¿Qué es el gozo del Señor? Es estar firme, estar como la palmera, que cuando venga viento lo puede colocar de un lado, pero regresa a la normalidad, porque tiene raíces agarradas de las piedras, de las profundidades de las rocas en la tierra, y así nos enseña Dios. ¿Quién es la piedra? Jesucristo. Si servimos a Dios, estamos en un refugio, estamos en un tabernáculo, estamos en un cuidado por medio de Dios, por medio de Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo. Tenemos la seguridad que estamos cubiertos, que somos dirigidos, tenemos una protección, tenemos un refugio en Cristo Jesús. El gozo del Señor. Ahora, hablan del gozo del Señor, pero hay tristeza. Hablan del gozo del Señor, pues no viven en el gozo del Señor. ¿Y qué es el gozo del Señor? Es la fortaleza que nos da cada día. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:13, que Jesucristo dice que nos fortalece en todo y que todo lo podemos en nuestro Señor Jesucristo, que nos fortalece, que nos da vigor, que nos da fuerza, que en la debilidad Él se perfecciona, que en lo cansancio Él trae fortaleza a nuestra vida, poder seguir adorando a Dios. Recuerde que las circunstancias, sino que la comunión con Dios, las circunstancias sea de toda clase, ya sea en el trabajo, ya sea en la economía, ya sea la forma de vivir, en el matrimonio, la vida con los hijos, las circunstancias que sucedan, pero cuando estamos y hemos confiado en Cristo Jesús, tenemos nosotros esa comunión con Dios cada momento, y no tenemos esa mente natural, una mente espiritual, para adorar y glorificar al que vive, que reina para siempre por los siglos de los siglos. En el libro Proverbios capítulo 12, versículo 20 dice: engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Hay engaño en nuestro corazón cuando estamos en una mente de pensando perversidad, pensando lo malo, pensando lo que puede pasar, pensando que quizás si no hago esto me va a pasar esto, y un sinfín de cosas. Hay un engaño en el corazón, pero alegría en los que piensan en el bien. Alegría lo que piensan en el bien. Cuando tenemos una mente de Cristo Jesús, cuando tenemos una mente espiritual, ¿qué recibimos? Recibimos el gozo de Dios, recibimos la paz de Dios, estamos en paz. Muchas veces quizá hemos pasado dificultades, y las personas que están alrededor nuestras dicen: pero este no está triste. Sabemos que la situación que está pasando, pero lo vemos como que no le pasa, como que no lo siente, como que él es de otro lado o de otra forma, como que para él igual le da. No es que nos dé igual, sino que la paz de Dios permanece en nuestro corazón y hay gozo, hay paz, hay estabilidad, hay seguridad, porque sabemos en quién confiamos, en quién hemos creído. Tenemos el poder de Dios. Esta es la paz de Dios que nos da. No estamos tristes. Claro, la tristeza entra porque estamos en esta carne, en este cuerpo. Hay tristeza, hay dolor, pero que debe vencer el dolor y la angustia, la tristeza, el gozo del Señor, porque es poder de Dios. Alabado sea su nombre. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 11, dice: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aleluya. Quien cumple de sus promesas, de lo que ha hablado, de lo que ha dicho, y que no retorna a él vacía su palabra, que el gozo del Señor estará siempre con nosotros. El gozo del Señor es que se ha cumplido por medio de su poder, su gloria, a través de su Hijo amado Jesucristo. Se ha cumplido el gozo del Señor. Antes que viniera Cristo Jesús, las tinieblas gobernaban en este mundo, en el corazón, en la tierra, en los cielos y en los aires. Cuando Cristo Jesús vino a establecer poder, autoridad, paz, gozo, verdad, libertad a nuestras vidas, vino Cristo Jesús. Y por eso que en este versículo dice: vuestro gozo sea cumplido. ¿En quién ha sido cumplido? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el gozo, Él es la fortaleza, Él es la misericordia, Él es la gracia, es lo que ha traído paz a nuestra vida, nos ha traído seguridad a nuestra vida, al servicio de Dios, al servicio para poder alcanzar la vida eterna, alcanzar la salvación de nuestra alma.
Este es el gozo que ha cumplido Cristo Jesús. Aleluya. Por eso dice la palabra de Dios que si buscamos a Dios de día, de noche, de madrugada, lo encontramos. Podemos tener esa comunión con Él porque tenemos el gozo del Señor. Dios aún también recibe los corazones, los pensamientos de aquellos hombres que están tristes, que están cargados, que tienen situaciones, que tienen problemas físicas, mentales, espirituales. Dios los escucha. Cuanto más al que es justo, al que cree vivir el gozo de Dios, la comunión es más directa con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está atento, porque sabe que glorificamos el nombre de Dios, vivimos el gozo de Dios, permanecemos en la paz de Dios, aún viendo en la escasez, en la abundancia, en la tristeza, en el dolor, en la enfermedad física, mental o espiritual, adoramos a Dios porque tenemos el gozo de Dios. ¿Y quién nos lleva a nosotros a obtener el gozo de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenemos que dejar que sea, que nos guíe y nos ande. ¿Por qué? Porque podemos entender el gozo permanente, el gozo eterno de Dios en nuestras vidas. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Aleluya. El ángel de Dios vino y le dijo, no temáis. Esa palabra temáis, no tengan miedo, dejen de preocuparse, dejen de estar tristes, dejen de estar angustiados, dejen de estar que no saben qué hacer, dejen de estar con la cabeza agachada, dejen de estar inseguros. ¿Por qué? Porque yo les traigo, dice, nuevas, gran gozo, que serán para todo el pueblo. Y el pueblo de Dios es el que le sirve a Dios. Él vino al pueblo, dice del ángel, para que sean alegría, sea gozo para el pueblo, para el que ha creído, para el que ha recibido a Jesucristo, al que dice que Él que vive para siempre, por los siglos de los siglos. Hay que tener gozo, hay que tener esa paz. Y la paz es que nos guarda nuestro pensamiento y corazón en su Hijo amado Jesucristo. Y dice antes de este versículo 7 en el capítulo Filipenses 4, dice que debemos regocijarnos en Dios. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Regocijado no es alegría, no es felicidad, sino es la permanencia, es la certeza, es la convicción, es estar seguro, estar de pie delante de Dios, que en medio de los problemas que hay alrededor nuestro, podemos alcanzar la victoria en Cristo Jesús. A su nombre, gloria. El gozo de Dios es nuestra fortaleza cada día. En Romanos capítulo 15, versículo 32 dice, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que tengamos gozo, tengamos paz, vivamos en la transparencia, en lo que Dios nos ha llamado, que vivamos siempre en la santidad, en la transparencia, en la vivencia, en el gozo del Señor, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Aleluya. Juntamente con vosotros, recreados con el gozo de Dios, recreados en vivencia de paz en Cristo Jesús. Y para terminar en el Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, a diestra para siempre. Esta palabra cuando dice en la presencia de Dios, plenitud, completo, no va a faltar ni un poquito, ni dice por poco, por la mitad, por la tercera parte, no. La plenitud de gozo, delicia a tu diestra para siempre. La vida en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo, hay plenitud de paz. Alabado sea su nombre. Ahora yo te pregunto, si como servidor de Dios, ¿dónde has dejado la paz? ¿Por qué no tienes paz en tu corazón? ¿Por qué el gozo no se refleja en tu ser, en tu espíritu, en tu corazón? Quizá Dios es de muertos. No, Dios es de hombres vivos, hombres que adoran y glorifican, hombres que Dios nos enseña a través de su palabra, a través de Cristo Jesús, que podemos vencer por la guianza del poder del Espíritu Santo. Así que mantengamos el gozo de Dios. Recuerde, no mantenga la alegría es temporal, la felicidad es temporal, pero el gozo del Señor es el poder de Dios, es la fortaleza que nos da Dios cada día para poder alcanzar esta bendición que Dios nos da. Vemos y leímos el capítulo 1 de Corintios, capítulo 2,
en la diferencia en lo espiritual y lo carnal. Lo carnal hay tristeza, hay dolor, hay confusión, hay sin fin de cosas. Pero lo espiritual vive la verdad, está en la verdad, goza la verdad, goza de la paz, goza de la estabilidad, goza de la seguridad de Dios, goza del llamado de Dios, goza del servicio de Dios, goza de la palabra de Dios. Este es el hombre espiritual. Es lo que nos dice a nosotros en este capítulo de Nehemías, que cuando traía la ley, leía la ley Esdras al pueblo, entró tristeza en su corazón. Cuando traía la ley de Dios, cuando la ley dice, yo los voy a proteger, yo los voy a dirigir, así nos dice Dios. ¿Por qué debe haber tristeza? ¿Por qué debe haber temor en nuestro corazón cuando debe haber alegría? Y el versículo 9 dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Cuando nosotros nos entra tristeza por escuchar la palabra de Dios, que es el alimento que necesita el alma, el corazón, ¿por qué lloramos? ¿Por qué entra tristeza en nuestro corazón? Debe haber la paz, debe estar el gozo en nuestro corazón. En el versículo 10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada, preparado porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Vuestra fuerza, es nuestra fuerza. Recibimos la fuerza por el gozo de Dios. Y el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor es la paz de Dios en mi corazón. El gozo del Señor es la seguridad en Cristo Jesús. El gozo del Señor en nuestra vida, en mi vida, en tu vida, en la vida de cada uno como servidor de Dios, es la seguridad, la estabilidad al servicio de Dios. Y el gozo del Señor, alabanza, cánticos, salmos, glorificando el nombre de Dios. El gozo del Señor es decir, Dios tiene poder. El gozo del Señor es tener una comunión con Dios cada momento. El gozo del Señor, cuando viene tristeza en nuestro corazón, decimos, Dios tiene poder para cambiar y transformar mi vida. Cuando viene el gozo del Señor, cuando hay problemas que creemos no tener solución, pero vamos a Dios y damos nuestra carga, nuestro cansancio en sus manos y lo entregamos a Cristo Jesús, Él dice que nos da el descanso a vuestra alma. Este es el gozo del Señor. Otro que dice el gozo del Señor es cuando nos escogió y nos llamó. El gozo del Señor, cuando Él, viendo las dificultades, las situaciones, la vida que llevábamos anteriormente, vino y transformó nuestra vida y nos trajo y nos selló con el poder de su Espíritu Santo para decirnos que el gozo de Él es permanente para siempre y el gozo del Señor es eterno. Recuerde bien, ¿qué dice la palabra del Salmos 16:11? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay lo que especial dice, delicias a tu diestra para siempre. Delicias todo lo que Dios nos ofrece. Delicia lo que nos dice vida eterna, salvación, protección, dirección, ordenanza a nuestros pensamientos. Esas son las delicias de Dios. Disfruta las delicias de Dios. No te estoy hablando de un alimento, te estoy hablando de lo espiritual, de lo que si hay cansancio en tu corazón, en tus pensamientos, recibe las delicias de Dios, la fortaleza, poder, autoridad, seguridad, la cobertura de Dios, la guianza por el poder del Espíritu Santo, son las delicias de Dios. ¿Quiere disfrutar las delicias de Dios? Clama a Dios, ora a Dios, busca el rostro de Dios, busca la presencia de Dios, porque recuerdo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, gozo por medio del poder del Espíritu Santo. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo para siempre, para glorificar y adorar al que vive, que reina para siempre. No entre tristeza en tu corazón, ni llores, porque Dios vive para siempre por los siglos de los siglos. Y recuerde, otro gozo más que te puedo dar, cuando vino Satanás y crucificó a Jesucristo en la cruz, primer día pasó y estaba el mismo Satanás celebrando. Cuando pasó el segundo, celebraba el mismo Satanás. Cuando llegó el tercer día, llegó el poder de Cristo Jesús. Llegó la vida eterna, llegó la vida que resucitó entre los muertos y nos dice a mí y a ti, por medio de su palabra, aunque estés muerto, vivirás en Cristo Jesús. Él es la verdad, Él es el camino, Él es todo en nuestra vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gózate en el Señor, gózate en la presencia de Dios
porque hay plenitud de gozo. Pastor. Amén. Qué lindo, ¿verdad que sí? ¿Cuál es tu gozo? ¿El dinero que tiene en el banco? ¿Un carro nuevo? ¿La casa que está amoblada de todo? Ah, que no tengo más nada, que el doctor ya me dijo que me dio de alta. ¿Ese es tu gozo? Gozo es pasajero, como decía el predicador. El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Qué significa? Salvación. La salvación del alma. La seguridad de que eres salvo. Que el día del juicio no te van a decir para el infierno, sino ven, bendito de mi Padre, a heredar el reino de los cielos preparado para ustedes de la fundación del mundo. Ese es el gozo del Señor, que tiene seguridad, que tiene esperanza para el mañana, que Cristo es tu fortaleza. Ese es el gozo del Señor. Por lo tanto, ¿tiene el gozo del Señor? ¿Ha aceptado a Jesucristo? ¿Vive conforme a Dios? Recuerda que el Salmo 34:7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Entonces será seguridad. Tú no tienes que pelear ni defender ni usar venganza. Dios pelea por ti. Dios manda el ángel para que te guíe. Cuando tú te levantas y sales de tu casa, Dios manda a su ángel para que se sienta al lado tuyo ahí en el carro o en el taxi o en el tren, que tú no vas solo. Tú eres hijo del príncipe. ¿Te das cuenta? Y te convierte como príncipe. ¿Sí? Dice en los versículos 18 en adelante, ese Salmo 34. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga en pan. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, la libertad de Jehová. Entonces, ese es el gozo del Señor. Esa es la seguridad. Tú ves qué bueno ser un hombre o una mujer espiritual, un joven espiritual, porque tiene la cobertura del Espíritu Santo, porque tiene la seguridad de Dios y la salvación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que tú necesitas a Jesucristo para tener gozo. Repite conmigo: Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Creo que por obra y gracia del Espíritu Santo nació en la Virgen María. Creo que murió, que fue crucificado y resucitará y vendrá para buscar a sus hijos. Él resucitó el tercer día. Por eso Él viene pronto. En el nombre de Jesús, Señor, te aceptamos. Cuida nuestra familia y nuestra nación, incluyendo a Israel. Esta nación y todas las naciones. En Jesús. Amén, amén y amén. Dios me le guarde y nos veremos la próxima semana con el Señor. Mientras Cristo se deleita, que el varón se despida. Bendiciones. Bendiciones. Hasta la próxima semana. Dios me lo bendiga.